Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén excelentes como siempre. Bienvenidos una vez más aquí a su canal de un poco de todo. Bienvenidos nuevamente a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por darle like y por darle bienvenida a esa suscripción. Eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de trabajos que, como siempre les he dicho, lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de que la gente, pues como el propio canal nos comenta, ¿no? Aprendamos todos un poquito de todo. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás polémico, porque ustedes bien saben que hablar de religión, hablar de política o de fútbol es el cuento de nunca acabar. Sin embargo, ustedes saben que en este canal nunca tratamos de tratar ningún tema de manera absoluta, ni de manera tajante y contundente, sino más bien tratamos de que siempre cada uno de nuestros videos sea para la reflexión de todos ustedes, porque finalmente la única manera de crecer es obviamente aprendiendo muchas cosas, pero reflexionando en cada una de esas cosas que vamos aprendiendo, pues al día a día, ¿no? Y bueno, ya entrando propiamente en el tema, el día de hoy vamos a hablar un poquito de Dios. Y desde ahí empieza la situación reflexiva y la pregunta importante, ¿no? ¿De qué Dios vamos a hablar? Porque evidentemente en la historia ha habido un montón de dioses que han servido pues de ese bálsamo, de esa persona mágica y misteriosa que de alguna manera ayuda a los feligreses o a los creyentes en X, Y, Z Dios. Pero en este caso vamos a hablar del Dios pues contemporáneo, ¿no? Que todo el mundo habla de Dios y creo yo que dentro de la normalidad de la gente siempre se refieren a ese mismo Dios. A ese mismo Dios, en este caso, de la creencia cristiana, judeocristiana. Entonces, amigos, vamos a empezar. Más que tratar un tema o hablar de él, es precisamente reflexionar, haciéndonos preguntas a nosotros mismos, que en este caso, bueno, las preguntas las voy a proponer yo, y pues no, ya cada uno de ustedes sabrá de manera muy personal, muy interna, porque yo creo que el asunto de una creencia pues es algo muy de cada quien, muy personal. Sería muy complicado tratar de imponer una cierta cultura, una cierta creencia, pues a nadie, ¿no? O sea, porque las cosas finalmente tienen a futuro por no funcionar de esa manera. Pero bueno, la primera pregunta con la que vamos a iniciar el tema es la siguiente. Primero es lo más básico. ¿Y tú por qué crees en ese Dios? En ese Dios judeo-cristiano. Y me refiero al Dios judeo-cristiano porque, bueno, nosotros que, bueno, yo que vivo en México, pues casi el 90% de la población, de la sociedad, de nuestra cultura, cree en ese Dios judeocristiano. Entonces la pregunta principal y la primera es, ¿y tú por qué crees en ese Dios? Porque muchos de nosotros crecimos en una casa, o por lo menos yo recuerdo cuando yo era niño, desde que tengo uso de razón, pues mis abuelos fueron creyentes, eran cristianos católicos, y pues prácticamente toda mi familia, por ahí había alguien que por ahí fue testigo de Jehová, y alguno que otro, me recuerdo, algún tío lejano era cristiano, y en fin, pero finalmente todos creían, entre comillas, con diferencias, formas de creer en ese Dios, pero creían, entre comillas, en el mismo Dios. Pero finalmente creo que
es válida la pregunta para todos nosotros, es si hubiéramos nacido en una casa donde se hubiera creído en Buda, ¿seguiríamos siendo cristianos? ¿Seguiríamos creyendo en ese Dios cristiano, judeo-cristiano? Sería complejo, creo yo. Si toda nuestra familia hubiera creído en otro Dios, para nosotros hubiera sido muy complicado convertirnos al cristianismo. Piénsenlo, amigos. La siguiente pregunta es, si hubieras nacido en un país donde el 90% de las personas creyeran en Vishnu, ¿serías creyente del Dios judeo-cristiano? También sería un poquito complicado que hubieras podido adoptar, o que todos nosotros hubiéramos podido adoptar esa creencia, porque el grueso de la sociedad creería en otro Dios. La siguiente pregunta sería, si hubieras nacido en otro país, ¿sí? Por ejemplo, hay muchísimos países en el mundo con millones y millones y millones y millones de personas que no creen en el Dios del cristianismo. Entonces, si en lugar de haber nacido, en este caso en México, o en España, o en Argentina, o en casi todos los países de América Latina donde se profesa más el cristianismo, si hubiéramos nacido en Asia, en países donde prácticamente la religión judeo-cristiana no existe, ¿seguiríamos creyendo en ese Dios cristiano, judeo-cristiano? No lo sé. Ahora, viene todavía otra pregunta más para reflexionar, amigos. Si hubiéramos nacido en otra época, por ejemplo, todos los que de alguna manera somos mexicanos, si hubiéramos nacido en los años 1400, o sea, antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, ¿seguiríamos siendo cristianos? ¿Seguiríamos creyendo en Cristo y en Dios Padre? Digo, y todas estas preguntas las hago de ninguna manera tratando de ofender a nadie, ni de decir si está bien, o de decir si está mal, o de si es correcto o incorrecto. Aquí en este canal no nos tildamos de tratar de crear polémica, una polémica absurda y de confrontación, sino la polémica es para cada uno de nosotros. Crear polémica, pero en cuestión de reflexión interna, para nuestro crecimiento, para nuestra mejoría, no para pelearnos con absolutamente nadie, ¿no? Mucho menos, digo, la vida es bastante compleja como para estar discutiendo algún tema con el afán de pelearse con alguien. Definitivamente esa no es la idea. Pero se imaginan haber nacido en el año 1400 aquí en México, o prácticamente en cualquier país de Latinoamérica. ¿Seríamos creyentes de ese Dios cristiano, de la creencia judeo-cristiana? A todas esas respuestas, de forma muy personal, yo opino que no. Que nuestra creencia que tenemos está, y fue desde que éramos niños todos, muy infundada y muy sesgada, y hasta cierto punto a lo mejor hasta impuesta por nuestra situación geográfica en donde nacimos, por el tiempo en el que vivimos, a cuando nacimos, qué año era, y finalmente por las personas que nos criaron. Entonces, amigos, yo considero que para poder creer en algo firmemente y poder poner el sartén en el fuego, digamos la mano más bien en el fuego, tendríamos que tener un poquito de más conciencia y de por lo menos preguntarnos el por qué creemos
en lo que creemos. En este caso estamos hablando un poquito de la de religión, ¿no? De la creencia de un Dios. Pero hablando de cualquier tema, creo yo que es muy válido a veces preguntarnos, o más bien siempre preguntarnos, ok, yo creo tal cosa, pero ¿por qué la creo? ¿O realmente me gusta creer en esto? ¿Me conviene creer en esto otro? ¿Estoy cómodo con la creencia que tengo? ¿Me siento completo, feliz, tranquilo? ¿Me siento satisfecho y lleno con esa creencia que yo tengo? Les comento otra vez, independientemente del tema que estemos hablando. Hoy estamos hablando de la creencia de un Dios, pero podemos hablar de cualquier tema. Y la reflexión creo yo que es muy válida, hacerse la misma pregunta. ¿Por qué creo en lo que creo? O al revés también, de manera negativa. ¿Por qué no creo en esto? ¿O por qué no creo en aquello? Entonces, amigos míos, con esto se termina la cápsula de hoy. Reflexionen un poquito en las preguntas que se hicieron en esta pequeña cápsula. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. Todas las opiniones serán bienvenidas. Si les gustó el tema, denle like, suscríbanse al canal y, como siempre les digo, no se olviden, más bien siempre, de aprender un poco de todo y busquen su mejor versión. Hasta la próxima cápsula, amigos. Chao.